tratamientos. Pero para antes perimenopáusicos. de que sigamos de pronto con este tema, estoy recordando algo. Hace un tiempo, doctor, yo leí un artículo donde de un 100% de mujeres encuestadas nos decían que nada más el 10% de estas mujeres, específicamente del norte de Europa, no sufrían de los síntomas de la menopausia. O sea, ¿a qué se debe eso? Muchas mujeres decían, sí, tengo calor, tengo mareo, tengo depresión, tengo dolor, pero era ese 10% específico, digamos, de esa región del mundo que decían, yo no sentí nada. Bueno, la literatura ha demostrado o menciona generalmente 3 aspectos que pueden incidir en que estos síntomas sean mayores o menores, se presenten o no se presenten. Entre ellas, pues, primero, el hecho de fumar. Las mujeres fumadoras son más susceptibles a que primero presenten una etapa de menopausia mucho más temprana y a que sus síntomas sean aún más severos. Segundo, esto también tiene un carácter heredofamiliar. Es decir, si su mamá o su abuelita ha tenido efectos o una menopausia temprana, pues muy probablemente usted, que es la hija, también va a tener estos efectos. También las personas que han tenido más de 3 hijos van a tener mucho menos síntomas. Es decir, esto quiere decir que las mujeres que no han tenido hijos van a tener síntomas más acentuados. Sin embargo, no debemos olvidar que la parte alimenticia y todas las conductas que usted ha tenido dentro de su juventud van a tener un efecto dentro de esta etapa de la menopausia. Ahora sí, doctora, la voy a dejar hablar. Bueno, muchas gracias. Para complementar un poquito lo que está hablando el doctor Chávez de la magnetoterapia, precisamente yo he tenido buenos testimonios de pacientes que llegan antes de hacerse pues un tratamiento con nosotros, y yo veo las radiografías de las pacientes donde efectivamente existe una osteoporosis evidente, comprobada con radiografía. Los pacientes luego de unas sesiones de cama magnética y también consumiendo nuestro calcio, que es un calcio bastante bueno, bien, con unas características bien especiales. Luego le mandan nuevamente a la paciente su examen, su radiografía de rutina para comprobar cómo va su proceso de osteoporosis, y vemos con real asombro que la paciente aumenta su matriz ósea. La matriz ósea es el hueso, precisamente. La cama magnética nos ayuda muchísimo a eso, a hacer que los osteoblastos, que son las células que producen hueso, se aumenten gracias al proceso de cama magnética. Y afortunadamente pues la cama magnética es un procedimiento que hacemos nosotros en el Centro Internacional de Medicinas Alternativas, que es un complemento perfecto, no solo en los casos de menopausia, sino estamos hablando de osteoporosis, osteoartrosis, todas las enfermedades degenerativas, porque como les decía, tiene un efecto de aumentar, de producir las células, y eso es un efecto supremamente buenísimo, que con ayuda de la terapia física, con ayuda del calcio, con ayuda de los sueros, hemos visto muy buena evolución en nuestros pacientes. Bueno. Hay muchas oportunidades en las que físicamente las otras personas nos pueden ver bien, pero resulta que en nuestro interior tenemos algún problema, tenemos alguna enfermedad que no se revela. Pero cuando hablamos de los dientes, es algo que de forma exterior y de forma interior nos afecta. Los dientes no son solamente para lucir una hermosa sonrisa, que ya pues sería muy agradable poder tenerla, sino que también nuestro sistema digestivo, todo el metabolismo tiene mucho que ver con nuestros dientes. Entonces, dentro de este chequeo ejecutivo tenemos también una profilaxis dental con una excelente especialista, y yo quiero que le contemos a nuestros televidentes al respecto de esto. Bueno, hay algo muy importante que es el desarrollo en los últimos años de la odontología neurofocal. La odontología neurofocal nos dice que nosotros estamos conectados en cada sistema y diferentes órganos con los dientes. Llaman los odontólogos que estudian esta ciencia los odontones. Y esos odontones van a tener conexiones nerviosas con diferentes partes del cuerpo. Voy a darles un ejemplo. Si ustedes duermen tensionados toda la noche, ¿qué pasa? Van a amanecer con dolor en los maxilares, van a amanecer con dolor en la nuca, van a tener con contracturas musculares en la espalda. ¿Por qué? Esa situación de dormir muy tensionado se llama bruxismo, es decir, tensionar sus dientes y empezar a dormir con mucha tensión. Eso le puede suceder
a las personas, por ejemplo, que sufren de estrés, de ansiedad. Entonces nosotros incorporamos esa valoración de odontología neurofocal más la limpieza de los dientes, una profilaxis, que es limpiar simplemente aquellas impurezas de los dientes, aquellas manchas inclusive, y eso lo estamos incorporando dentro del chequeo ejecutivo. Pero ¿qué es importante ahí? Es la valoración que le hace el odontólogo, y en muchos de los casos nosotros tenemos que ordenar una placa que se llama placa antibruxismo, que es colocarse en 2 placas para que la gente cuando duerma no duerman con esa tensión nerviosa, mordiéndose todo el tiempo y ocasionando inclusive un choque eléctrico entre las 2 piezas dentarias, tanto la de arriba como la de abajo. No sé, pero ahora creo que nos vamos para una pausa y vamos a seguir hablando con nuestros especialistas sobre el chequeo ejecutivo. Realmente, pues la mayoría de nosotros tenemos algún problema o algún tipo de estrés, ansiedad que se puede reflejar en la parte física. Para esto, pues nosotros dentro del chequeo ejecutivo hemos contemplado todos los sistemas del cuerpo, entre ellos pues la parte psicológica, y para ello queremos hablar de la consulta que hace la doctora Mariluz, que es la consulta de terapia de relajación. Ella es psicóloga y ella maneja varias técnicas en cuanto a la terapia de relajación, incluyendo la colorterapia, musicoterapia y todas las técnicas que ella ha venido estudiando y desarrollando para, primero, pues hacer una consulta psicológica adecuada, pues que le permita a usted pues hacer desahogarse, hacer catarsis de todos los problemas que le están afectando, mejorando así su estado de ansiedad, mejorando su estado de estrés. Aquí vemos en la pantalla la parte de la colorterapia que se realiza en el consultorio de la doctora. Esto va a permitir pues que usted pueda llegar a tener un estado de relajación, mejorando todo su estado de ansiedad. La doctora es especialista en medicina alternativa de la Universidad del Rosario y ella ha venido manejando estas técnicas milenarias con muy buenos resultados. Para la señora Otilia, no sé si le han hecho alguna vez algún tratamiento de fisioterapia. Cuando nosotros utilizamos la fisioterapia, precisamente primero utilizamos modalidades físicas que van encaminadas a disminuir el dolor, como es un calor superficial, calor húmedo. Utilizamos también TENS. El TENS es un aparatico que lo que me produce es una sensación de electricidad. El TENS quiere decir estimulación eléctrica transcutánea. Es decir, cuando nosotros aplicamos el TENS con los electrodos y lo aplicamos en el cuerpo, esto nos produce una sensación agradable de hormigueo, como de corriente. A veces a los pacientes les da un poquito de susto, como un poquito de temor, el hecho de sentir que van a sentir corriente, pero es una sensación supremamente agradable que nos produce una disminución del dolor. Este TENS se basa en una teoría que es una teoría fisiológica que se llama la teoría del puente. Es cuando nosotros empezamos con la corriente a hacer como una competencia de la corriente con las fibras del dolor. Obviamente cuando colocamos el TENS, lo que buscamos es bloquear la vía que me conduce el dolor, haciendo que solamente el paciente sienta el estímulo de la sensación, de la electricidad. Y es preciso como así hemos visto que los pacientes relajan mucho esos músculos que se sienten supremamente cansados, supremamente adoloridos. Cuando hemos logrado esta disminución del dolor, utilizamos también puntos de acupuntura, son los mismos puntos donde los médicos los utilizan para colocar agujas. En el caso mío los utilizo haciendo presión en estos puntos, los principales puntos de acupuntura, para lograr relajar y para lograr en el paciente disminuir el dolor. Una vez tenemos ya al paciente con ese dolor disminuido, procedemos ya a la parte de la rehabilitación como tal, con ayuda de ejercicios terapéuticos que van encaminados a estirar esos músculos que se encuentran cansados, que se encuentran adoloridos, a fortalecer aquellos grupos musculares que se encuentren débiles. Muchas veces los pacientes dicen, no, es que a mí me hicieron una terapia, pero me dolió mucho, incluso yo sentí más dolor, porque es importante siempre manejar primero la parte de la relajación del paciente y luego ya trabajar en la parte de la rehabilitación como tal. Muchas veces también son pacientes que tienen ya una patología de base, digamos una artritis o una osteoartrosis, y son pacientes que siempre les dicen, por favor, hagan